Para él no es importante, lo importante es lo que está sucediendo con el otro individuo. Por lo tanto, todo lo otro pierde todo sentido y pierde importancia. Ahora su supervivencia depende de lo que haga con ese sujeto. Por lo tanto, eso pasa a un segundo término. Pero claro, a nivel visual, cuando tú lo ves, te choca, ¿no? Dices, hombre, eso no podría pasar, ¿no? Debería de dejar de apuntar y seguir el proceso. Y en el caso de tener que disparar, la mayoría lo hace hacia abajo, como si la posición de la pistola entre los ojos del policía y el delincuente para apuntar les entorpeciera la visión, haciéndoles perder la concentración sobre el agresor, al que no desean perder de vista. Al tener los dos brazos estirados y el arma sujetada en la mano, provoca que los dos pies estén clavados en el suelo como un raíl, pero con el problema de que el centro de gravedad se desplaza y en muchos casos, cuando pasa eso, el policía cae al suelo, ¿no? Son instantes vitales tanto para el policía como para la posible víctima, que están a merced de la actividad automática del cerebro. Algo que habría que contemplar al evaluar judicialmente algunos supuestos errores en la actuación policial, disparos accidentales a compañeros o transeúntes, o en el caso de suicidios pasivos, frecuentes en los Estados Unidos, en los que el supuesto agresor puede que no esgrima más que un teléfono móvil, imposible de percibir en ese estado. Tal vez lo más curioso sea que, tras estos experimentos, los policías son los primeros sorprendidos cuando se ven reaccionar en los vídeos, ya que, como todos los demás, no son conscientes de muchas de las formas en que nos la juega el cerebro. Muy bien, o sea, hemos visto que el inconsciente se las trae, que tiene una fuerza, vamos, que puede protagonizar procesos cognitivos de una complejidad que ni habíamos soñado, ¿no? Y eso da cauce al neuromarketing y a la neuroeconomía y todo lo que quieras. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué o cuáles son las conexiones entre o las interacciones entre el cerebro y las máquinas? Es un nuevo campo, uno de los grandes caminos que se le abren a la neurociencia desde muchos puntos de vista. Entender el cerebro implica encontrar los circuitos que sustentan nuestros procesos más complejos, cognitivos, emocionales, sensitivos, de todo tipo. Y para poder entender cómo 100.000 millones de neuronas que se conectan entre sí casi 1000 veces unas con otras están interaccionando en niveles de milisegundos, solo se puede comprender en términos cuantitativos utilizando ordenadores. Es decir, hay que pensar que el futuro probablemente de la investigación del cerebro, a medida que vayamos profundizando en identificar los circuitos y en ver cómo funcionan sus diferentes elementos, la manera de modelizarlos va a tener que ser a través de máquinas, de ordenadores. Prótesis, Bueno, registrando actividad dentro del cerebro, eso por una parte. Pero luego hay otra parte que es absolutamente fundamental, es que en última instancia el cerebro es una máquina que funciona con impulsos eléctricos que se pueden registrar y es posible conectarlos con una máquina exterior. Y yo personalmente creo que la interacción entre el cerebro manejando máquinas, es decir, sustituyendo o aumentando sus capacidades, conectándose con máquinas que pueden ser desde mecánicas hasta ordenadores, pues tiene unas posibilidades brutales y ya las está empezando a tener. Es decir, se están empezando a hacer, registrando 50 neuronas en la corteza cerebral de un mono, se consigue que maneje un brazo artificial con la misma destreza con la que manejaría su propio brazo. Yo podría un día, dentro de 100 años, saber lo que estás pensando ahora, en este momento. Hombre, a mí soy muy poco partidario de hacer profecías en ciencia, sí, porque uno se equivoca, pero sí, en principio, considerando que estar pensando lo que para mí quiere decir es que una serie de circuitos en mi cerebro están funcionando, si tenemos la capacidad de registrar esa actividad y procesarla por un sistema coherente como sería un ordenador, por supuesto que se podría, digamos, hacer el equivalente a lo que es mi pensamiento.
porque luego ya la experiencia subjetiva pues es algo que, claro, que es imposible de transmitir, pero si yo consigo reproducir en una máquina exactamente lo mismo y las respuestas son las mismas, pues es el nivel de análisis al que puede llegar la ciencia en esto y en otras tantas cosas. Estaba pensando qué sería de los políticos y de la política si hubiera esta facilidad de... Bueno, ya sabes que uno de los grandes temas que hablabas antes de la justicia y de la influencia de la justicia es la utilización de recursos mecánicos o para ver si un sujeto miente o no miente. Y es un tema que está muy candente, ¿no? Ha habido algunos registros utilizando imagen cerebral en los que se puede detectar que una persona miente, fundamentalmente presentándole, viendo que cuando se le presentan detalles de una situación que solo él puede conocer, pues se iluminan las determinadas áreas cerebrales, lo cual quiere decir, puede saber que eso lo sabía, aunque él niegue que lo sabía. Por ejemplo, hay una gran discusión en hasta dónde se puede llegar con el uso de ese tipo de técnicas. Evidentemente, hoy día no podemos darles una fiabilidad del 100%. Lo que pasa es que nos vamos acercando asintóticamente a la realidad. Quiero decir que se utilizan como pruebas más o menos sólidas los detectores de mentira, cuya posibilidad de acierto es un 50%. Y bueno, y la imagen cerebral probablemente ya, con todas las limitaciones que tiene todavía, pues se acerca más a detectar con mayor precisión determinado tipo de cosas. No si miente o no miente, claro, pero si vio o no vio una situación, por ejemplo, cosas así. Es fascinante, ¿no?, ver cómo se ha avanzado en el conocimiento del cerebro. Es espectacular, realmente. No hay otro campo realmente. Yo creo que no. Yo creo que en este momento, sinceramente, es el gran desafío y el gran avance, y yo creo que va a ser el gran cambio de la sociedad del siglo XXI, sin duda, ¿eh? Lo más sencillo es empeorar el cerebro y muy difícil mejorarlo. Carlos Belmonte.